vayan conociendo del tema al respecto. Amén. Vamos a hacer una oración al Señor y que Él nos traiga entendimiento. Dile: Señor, abre mi entendimiento para poder entender, valga la redundancia, este tema de hoy, que yo pueda comprender, que yo pueda asimilar esto que se va a tratar hoy aquí en la iglesia. Padre, te pido, Señor, que seas tú hablando tu verdad. Te pido, Padre maravilloso, que tú tomes mi boca, Señor, mi entendimiento, Padre Santísimo, y me des claridad, claridad en mis pensamientos, claridad en mis sentimientos, claridad en mis palabras, Señor, para poder transmitir este mensaje, Señor. Yo te lo pido, Rey poderoso, mi Padre Santo, Jehová de los ejércitos. Aleluya, bendito Rey de la gloria, mi Señor. Santo eres tú, papacito bueno, Jehová. Gracias te doy. Te pido que tú seas obrando en cada corazón, que tú nos permitas entender, Padre maravilloso, este mensaje, Señor. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías. Vamos a leer el capítulo 31 y los versos 35 al 37. Jeremías, capítulo 31, versos 35 al 37. Quiero que todos, si tú no trajiste una Biblia, necesito que hoy traigas una, por favor. Aquí hay Biblias a disposición. Si tienes tu aparato electrónico, bueno, adaptémonos un poquito a eso. Es más fácil esconder que eres cristiano en un celular que con una Biblia, ¿verdad? La Biblia te delata. Ay, la Biblia te delata por el camino. Jeremías capítulo ¿qué? 31. Vamos a leer entonces los versos 35 al 37. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando de los temas tan puntuales, hablando de los temas tan de hoy y los temas que nos atañen a nosotros como iglesia. Dice así: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren, dice él, estas leyes delante de mí, ¿cuáles? Las leyes del sol, las leyes de la luna, las leyes de la tierra. Es decir, todo lo que nosotros vivimos hoy en día. Estás aquí sentado porque hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Y si no, estarías girando alrededor de la tierra. Estamos sintiendo este calor del sol porque Dios lo permite. Estamos viendo la luz del sol porque Dios lo permite. Todas estas leyes, si faltasen todas estas leyes, miren lo que dice el Señor, impresionante. También la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Wow. Wow. Es decir, el pacto de Él es perpetuo sobre el pueblo de Israel. El pacto de Dios es perpetuo sobre el pueblo de Israel. Así que así lo quieran exterminar, así se esté levantando un movimiento antisemítico, es decir, en contra del pueblo de Israel, nunca, jamás, mientras existan el sol y la luna y las leyes que dominan la tierra, que así las dispuso Dios, jamás, jamás el pacto de Dios cesará sobre Israel. Y Él dijo a partir del 14 de mayo de 1948 que serían nación y no dejarán de ser nación. Dale un aplauso al Señor por eso. Así que yo los insto a ustedes, iglesia, que si en su corazón, por las imágenes que están viendo a través de la televisión, entra o pretende entrar rencor contra Israel, rabia contra Israel, un mal comentario contra ellos, recuerda este pasaje de hoy, por favor. El Dios de ellos es el Dios que creó el sol y que creó la luna y todas las leyes de la naturaleza. Amén.
Bueno, vamos a hablar, creo que vamos a hacer una serie, una nueva serie respecto a todo lo que está sucediendo. Pero quisiera comenzar, hace unas 2 o 3 semanas habíamos hablado del principio de cómo se generó todo esto. Hoy quiero hablar de otro principio. Hay dos pueblos, bíblicamente hay dos pueblos, existen dos pueblos. Uno es el pueblo de Israel y el otro es la iglesia. Di conmigo, el pueblo de Israel y la iglesia. ¿Tú a cuál perteneces? Ok, perfecto. También quiero aclarar que no importando cómo se ha generado, se ha popularizado en las iglesias el ser judaizantes. Entonces, no pretendemos eso aquí en la iglesia, nunca lo hemos pretendido, ni será así. Pero hay gente, hay pastores, hay líderes que se van, no sé, tal vez unos 6 meses a Israel y aprenden un poquito de hebreo y vienen con una idea totalmente judaizada. Entonces quieren apropiarse de todos los ritos judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay tal, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Hay dos pueblos. Vamos a hablar del segundo. El orden es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla del pueblo de Israel, básicamente el pueblo de Israel. Y la iglesia surge, la iglesia nace a partir de Hechos de los Apóstoles. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, aquel día donde viene el Espíritu Santo y toma a todos aquellos que estaban allí reunidos en el aposento alto y salen de allí a divulgar el Evangelio por el mundo entero. Y entonces vemos allí, después de que viene el empoderamiento del Espíritu Santo, la promesa que el Señor Jesucristo hizo a los que le seguían y a nosotros. Entonces vemos a un Pedro predicando el Evangelio, vemos después de algún tiempo también Pablo esparciendo el Evangelio por toda Europa, por las naciones importantes conocidas en ese momento. Así que allí nace la iglesia, Pero los dos pueblos tienen un comienzo y un final. El comienzo entonces de la iglesia es ¿en dónde? En los Hechos de los Apóstoles. Allí comienza la iglesia. Y nosotros hacemos parte de esa iglesia, hace ya más de 2000 años que la iglesia existe. Pero para la iglesia hay una promesa. Para el pueblo de Israel hay otra promesa. Para la iglesia hay un principio y también habrá un fin. Y ese fin es el que nosotros tenemos que estar alertas, porque ese fin se aproxima. Si yo tomo otras palabras, podría decir, estamos viendo el fin. Este es el fin del fin. Porque también dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos vendrán muchos diciendo, bueno, ¿y qué ha sucedido si yo escucho esta predicación hace mucho tiempo? Si yo te puedo preguntar de los que tienen menos años en el Evangelio y los que llevan muchísimos años en el Evangelio, que aquí hay muchos de esos, y han escuchado este mensaje que yo voy a traer hoy o que estoy predicando, toda su vida de cristianos. Pero la palabra del Señor me dice que para Dios un año es como 1000, un día es como 1000. Es decir, para Dios no pasa el tiempo. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? Por misericordia. Porque Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Incluso los judíos. Porque hay muchos judíos que en este momento reconocen, judíos mesiánicos que reconocen a Jesucristo como el Mesías. Para todos nosotros es ese tiempo por el cual Dios se ha demorado tanto. No lo tomes como tardanza. Dile a la persona que está a tu lado, no lo tomes como tardanza. Tómalo como misericordia. Este tiempo no es tardanza, este tiempo es misericordia absoluta de Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Aplaudan, por favor. Ok, entonces hablamos de un tiempo del comienzo, ahora vamos a hablar del último tiempo. Vamos al libro de Primera Tesalonicenses, por favor. Primera Tesalonicenses, vamos
a los versos, perdón, al capítulo 4, versos 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses 4, 13 en adelante. Entonces está aquí el apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, eso creemos en Aposento de Restauración, nosotros creemos con absoluta certeza que Jesús murió y al tercer día resucitó y ahora está sentado al lado del Padre, a su diestra. Amén. Si creemos eso, si tú crees eso, así también traerá Dios, o sea, con la misma veracidad, con la absoluta certeza de que Jesús murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. O sea que no nos podemos entristecer por aquellos que ya murieron, por aquellos que ya durmieron. No nos entristezcamos. Por eso es que la gente, cuando hay un sepelio cristiano, dice que somos diferentes, ¿verdad? Porque nosotros, en medio del dolor que nos produce la partida de un ser amado, tenemos la esperanza de que algún día nos volveremos a encontrar. Yo creo que todos tenemos una persona o personas que queremos encontrarnos, ¿verdad? Tal vez decirle cosas que no le dijimos. Darle el abrazo y el beso que no lo hicimos, ¿verdad? Yo tengo sobre todo dos personas que quiero ver. Y ese es el papá de mi mami, mi abuelo, y mi suegro. Hablaba esta semana con mi esposa acerca de mi suegro. Y son dos personas que yo quiero ver algún día nuevamente. Y todos tenemos esa ilusión. ¿Por qué? Porque tanto mi abuelo como mi suegro durmieron en Jesús. Ambos durmieron en Jesús. Ambos fueron a la presencia de Él. Para ambos es esta promesa. Así que si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, también veremos que Dios traerá con el mismo Jesús a todos aquellos que murieron con Jesús. No a los que no murieron con Jesús. No hay otra oportunidad. No hay ni cultos ni misas, porque a veces hablamos solamente de las misas, ¿sí? Que le paguemos no sé cuántas misas. Yo no entiendo mucho del asunto realmente. Pero los que fueron católicos, ¿cuántas misas se paga según la Iglesia Católica para que una persona, un pecador, un extremo pecador, llegue al 9 misas? Y de acuerdo, o sea, lo más curioso es que de acuerdo al costo de la misa, así es el más probable la salvación, ¿no? Entonces ahí hay muertos VIP. Sí, más o menos es así. Hay muertos que se van para el cielo, no importa lo que hicieron. La Biblia me dice que si alguien murió robando, se va para el infierno. ¿Y ustedes qué me dicen? La Biblia me dice que si alguien murió fornicando, se va para el infierno. Pero hay algunas creencias que dicen: no importa lo que hayas estado haciendo, si tú me traes un buen billetico, yo te lo saco del infierno. Y vuelvo y digo, ni misas ni cultos, ¿sí? Porque si algún pastor te dice que le traigas una platica y que van a hacer 9 cultos para que tu familiar llegue al cielo, por más pecador que sea, te está robando la platica. Te está robando la plática, porque no hay segunda oportunidad, no hay otra oportunidad. Solamente se muere una vez, dice la palabra del Señor, y luego viene el juicio. Bueno, dice aquí entonces: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, levantan la mano los que están vivos aquí. Gracias a Dios todos estamos vivos, ¿verdad? Amén. Los que vivimos, todos nosotros,
Y los que hayamos quedado, o los que queden hasta este episodio que va a narrar la Biblia, que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesús. Yo creo que nosotros vamos a estar hasta la venida del Señor Jesús, a no ser que alguno de nosotros muera antes. A lo que me refiero es que somos la última generación. Esto ya está listo, iglesia. Esto está preparado. Ya los acontecimientos que tenían que suceder ya han ocurrido. Tal vez falten 2 o 3 cositas, asumo yo. Tal vez podamos ver la guerra de Apocalipsis, de Salmos capítulo 88. Tal vez de pronto podamos ver algo de Rusia y la invasión. No sé, puede ser algo de eso. Y si tú ves, estamos en un peligro inminente de que todo esto suceda. Continúo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no nos adelantaremos a los que durmieron. Ni tú ni yo. ¿Cuáles son los que están vivos aquí? Ni ustedes ni yo, que estamos vivos, nos vamos a adelantar a los que ya murieron. Miren cómo son las matemáticas de Dios. Miren cómo son las matemáticas de Dios. Ellos ya murieron, pero están antes que nosotros. Ellos ya murieron, pero están antes que nosotros. Porque el Señor mismo, el mismo Jesús, con voz de mando, ustedes se imaginan la voz de Él, con voz de arcángel, imagínate el poder de Él. Y con la trompeta, la final trompeta, se tocará la trompeta, un ángel tocará la final trompeta y Él descenderá del cielo. Pero miren, vamos a verlo poco a poco. Jesús descenderá del cielo. ¿De dónde? Del tercer cielo. Del tercer cielo. Bueno, ojo con esto. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del tercer cielo. Y los muertos en Cristo, los que van a estar primero que los vivos, resucitarán. Ellos van a resucitar. Wow. Tremendo, Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que levantamos la mano aquí, luego nosotros, los que vivimos, los que estamos vivos hoy, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces viene el Señor Jesucristo desde el tercer cielo a un lugar específico, ya lo vamos a ver entonces, y resucitan los muertos en Cristo y luego seguimos nosotros, después de los muertos en Cristo. Y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En la tradición judía no es como en la tradición occidental. En la tradición occidental nosotros los novios siempre tenemos que esperar a la novia que llega tarde. ¿O no es así? ¿Sí les tocó a ustedes esperar a la novia? Siempre entra el novio. Siempre entramos nosotros primero. ¿Quiénes ya se casaron? Levanten los hombres, la mano a los hombres que ya se casaron. Nosotros tuvimos que esperar a la novia en el altar, ¿verdad? En la tradición judía no. En la tradición judía la novia espera al novio. Por eso en las nubes estaremos nosotros. ¿Quiénes? Primero llegan los muertos en Cristo que resucitaron. Eso será en cuestión de segundos. En cuestión de segundos. Y luego nosotros. Y luego allí en las nubes llega el Señor Jesucristo por nosotros y nosotros y Él conformaremos un matrimonio. Nosotros los muertos en Cristo y nosotros seremos la novia y el Cordero será el novio. Amén. Y comenzará el júbilo. No, el júbilo no comenzará entonces. Yo creo que el júbilo comienza desde el momento en que somos arrebatados. El día que seamos arrebatados ya nosotros nos vemos diferentes, totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Mire cómo vamos a cambiar. Y nos encontraremos con Jesús. Espero que encuentre yo el pasaje. Está en Primera de Corintios. Dios santo. Primera de Corintios. Oh Dios. Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. Esto es un misterio.
En la Biblia hay muchos misterios que no serán revelados, la mayoría de ellos, hasta que estemos en el cielo con Jesús. No los entenderemos. Hay cosas que no entendemos nosotros, pero allí serán revelados. Hay cosas que Dios en medio de su misericordia ha permitido que sean reveladas paulatinamente, pero la gran mayoría de ellos seguirán siendo misterios. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. 52. Todos, los que ya murieron y los que estamos vivos, en un momento, en un instante, así, esto es una fracción, esto es un instante, así, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, ¿cuál es la final trompeta? La que acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses, la última trompeta. Se han tocado varias trompetas a lo largo de la historia. Se está tocando trompetas en este momento. Los seres humanos la están escuchando en diversas partes del mundo. Pero se tocará una última final. La última trompeta se tocará. Y en esa trompeta de Primera Tesalonicenses capítulo 3 se tocará y los muertos serán resucitados incorruptibles. Es decir, esos muertos ya resucitarán y ya no habrá corrupción en su carne y lógicamente tampoco en su espíritu, porque si murieron con Cristo ya son salvos, y nosotros, tú y yo, seremos transformados. Todos seremos transformados. Tendremos un cuerpo diferente, totalmente diferente a este cuerpo que se envejece, que se le cae el pelo. Unos más gorditos, otros más flaquitos. No sé cómo será el cuerpo que Dios nos va a dar a nosotros, ese cuerpo perfecto. Yo no sé si seremos todos vamos a tener la chocolatina, esa que tantos luchan por tener. Yo he decidido mandármela a tatuar, tatuar no porque los cristianos nos tatuamos, ¿no? Pero sí ponerla en aerógrafo. ¿Sí la han visto que la hacen en aerógrafo? O finalmente esperar hasta que sea transformado. Seremos todos transformados. ¿Tú te imaginas la belleza de todos transformados? Adán fue carne, pero será transformado. ¿Tú te imaginas cuántas personas que tú hoy estás lamentando que se están envejeciendo a tu lado y que tú no quisieras que se envejecieran? ¿Cierto, amor? ¿Cuántos nos estamos envejeciendo? Porque yo hago parte de ese grupito también, ¿sí? Que no quisiéramos envejecernos, que no quisiéramos nunca dejar a nuestros hijos, por ejemplo, aquí en la tierra. Pero pues que algún día de pronto va a suceder. ¿Cuánto quisiéramos encontrarnos gente que ha estado aquí en la iglesia y que ya partió con el Señor? Nosotros de cuando en vez, mi hija se acuerda de cuando murió doña Carmen. Ella se acuerda, Alison se acuerda. Y tiene detalles. La hermana Dorita, la hermana Dorita. ¿Sí? Y tantas otras personas. Pero seremos transformados. Claro, seremos transformados porque este cuerpo corruptible no soportará la gloria de Dios. No sé, sucedió algo el viernes aquí. Fue una administración muy hermosa. Y algunas personas, no sé si los demás pueden decir lo mismo, los que vinieron y estuvimos ministrados. Dos de las personas que vinieron le dijeron a Aurorita: anoche dormí como hacía muchísimo tiempo no podía dormir. Eso se llama la gloria de Dios sobre este cuerpo corruptible. Hay un fenómeno que nos ocurre a nosotros los que ministramos en los servicios, y es que cuando se ministra y la gloria de Dios es muy grande, tú duras cansado 2 y 3 días, que tú dices: estoy apaleado. Esa es la gloria de Dios en un cuerpo, o manifiesta en un cuerpo corruptible, en un cuerpo que se cansa y que se va envejeciendo.
Pero en ese instante, todos seremos perfectos y llegaremos a la gloria del Señor. Entonces todas aquellas cosas que aquí en la tierra nos preocupan, ya no serán necesarios. Seremos cambiados, seremos transformados para ver la gloria de Dios. Continuamos. ¿En qué versículo íbamos de 1 Tesalonicenses? 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. No dice que por siempre estaremos en las nubes. Atentos a esto, iglesia. No dice que por siempre estaremos en el cielo, no. Dice que estaremos siempre con Jesús. A partir de ese momento nunca nos vamos a separar. Pero solamente vamos a estar en el cielo 7 años. Porque serán las bodas del Cordero. Luego de las bodas del Cordero descenderemos a gobernar 1000 años con Jesús. Y luego ya vienen los juicios, y luego ya viene etcétera, etcétera, la eternidad, la eternidad, la eternidad. Y estaremos por siempre en la Nueva Jerusalén, pero siempre en la presencia de Jesús. A partir de ese momento en que nosotros como la novia nos encontremos con Jesús, nunca, jamás estaremos lejos de la presencia de Él. Nunca. Yo he escuchado testimonios de personas que han tenido en sueños o en una visión o que realmente murieron y Dios les dio la oportunidad de volver otra vez a la tierra. ¿Cómo se experimenta esa situación de estar tomado de la mano de Jesús? Es algo lo más glorioso que pueda tener un ser humano. Por eso vale la pena aquí en la tierra tener necesidades, iglesia. Por eso vale la pena aquí en la tierra pasar dificultades. ¿Qué interesa si no tienes para zapatos si allá en la gloria vas a vestir el mejor calzado? ¿Qué interesa si tu ropa se envejece si allá vas a lucir la mejor túnica? ¿Qué interesa que tu nevera esté vacía si allí vas a estar tú disfrutando de un banquete perpetuo? ¿Vale la pena o no vale la pena? Vale la pena, iglesia. Vale la pena. Y entonces estaremos por siempre con Jesús. Quiero terminarlo. Tú no lo tienes ahí. Por tanto, por tal motivo, en efecto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso, nosotros los predicadores, los que decidimos tomar esta rama de la sana doctrina, tenemos que predicar este tipo de mensajes muy frecuentemente. Porque este tipo de mensajes básicamente tiene dos resultados, dos propósitos. Uno de ellos te llena de ilusión o no te llena de ilusión. Y otro te confronta. Entonces el que está medio, como un meme que me envió mi hija ayer, ¿sí? Que está aquel cristiano que está con una pata por fuera, porque así lo dice, ¿no? Está con una pata por fuera y una pata por dentro. ¿Sabes cuál es la solución? Cortarle la pata. La pata que está por fuera, ¿no? Una pata en la iglesia y una pata en el mundo y una pata en la iglesia. Entonces dice ahí, la solución, cortarle la pata que está en el mundo. Esto nos confronta, pero también nos alienta. Tómale la mano a la persona que está a tu lado y dile, aliéntate, porque el tiempo está cercano. ¿Saben? Hay un fenómeno. Yo he visto un fenómeno en la iglesia, y es que la iglesia quiere taparse los oídos, hacer oídos sordos. No está pasando, no está pasando, no está pasando, no está. Ay, cállese. No diga eso. No está sucediendo. Tapar el sol con un dedo. Está sucediendo, iglesia. Estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es
a alentarnos con esta palabra. No te asustes por lo que se está viviendo. Aliéntate a seguir adelante. Aliéntate a mantenerte en la fe. Aliéntate a mantenerte alineado en la palabra del Señor, porque pronta está tu redención. Amén. Entonces, se acabó la iglesia en la tierra. Ese fue el fin de la iglesia en la tierra, ¿no? En la tierra. Vino Jesús, nos encontramos, vino a las nubes, ¿no? Porque no estamos esperando la segunda venida de Jesús. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Si tú estás esperando la segunda venida de Cristo, entonces tú te vas a quedar a los 7 años de tribulación y nos vas a ver a nosotros descender con Jesús cuando Él descienda a Jerusalén, al monte de los olivos, dice la palabra del Señor, que el mismo Jesús pondrá su pie físico en el monte de los olivos, y cuando Él se pare en el monte de los olivos, el monte de los olivos se partirá en dos, y dice que habrá un terremoto tan terrible que todas las cordilleras del mundo se van a aplanar. Un terremoto tan fuerte que todo será un valle, pero un valle de muerte y de destrucción. Wow, confronta, ¿verdad? Así que tenemos que estar preparados. Aliéntate, por favor. Toma otra vez la mano de la persona que está a tu lado y dile: aliéntate, 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 porque pronta está nuestra redención. Pronta está nuestra redención. Amén. Se acabó entonces la iglesia en la tierra. Hasta aquí vamos a llegar. Luego vendrán otras cosas. Vamos a seguir hablando estos días. ¿Quieren que hablemos de...? Ok, vamos a hablar de profecía bíblica escatológica, tema espectacular. Saben, no sé si les conté, pero mi primer vez que Dios me enamoró, la vez que Dios me enamoró a mí de la escatología, leí Apocalipsis capítulo 13 siendo un niño, tal vez como, no sé, estaba muy pequeño yo creo que estaba por ahí como Sarita. Y estaba en un cuarto donde vivíamos en la casa de mi abuela, la mamá de mi mami. Un cuarto oscuro, por cierto, por allá. Oscuro, húmedo. El cuarto más feo de la casa, en ese vivía yo. Y leí la palabra ese día y el Espíritu Santo vino sobre mi vida. Y comencé yo con esa sed de averiguar qué era todo esto. Y por qué las bestias, y por qué los cuernos, y por qué las coronas. Y comencé a través de mi vida a averiguarlo, y Dios me puso en el camino personas que me fueron orientando, pastores que sabían alguito del tema. No mucho, hoy lo reconozco, no sabían mucho del tema, pero me ayudaron. Un compañero, un judío con el que hablé mucho tiempo, un amigo mío, que me dio muchas luces acerca del tema. Entendí muchas cosas que no podía entender, pero cuando tú hablas con un judío, wow, se te abre el espectro. Se te abre el espectro. ¿Entiendes tú las cosas como son realmente? Y tú tienes que entenderlas. La iglesia tiene que entender las cosas que están sucediendo y la profecía bíblica escatológica desde el lado de Israel, iglesia. Mucho cuidado, por favor. Nosotros no vamos a caer en esa corriente que está odiando a Israel. Mucho cuidado, iglesia, con eso. Nunca un enemigo de Israel ha ganado, porque Dios siempre ha estado a su favor. ¿Qué sucede entonces con el pueblo de Israel? Vamos ahora entonces al Antiguo Testamento. Recuerden entonces que la base, la mayoría de la letra escrita para Israel está en el Antiguo Testamento. Y la mayoría de lo que se ha escrito de la iglesia está en el Nuevo Testamento. ¿Lo dije bien? Ok. Se me cruzan los cables. Bueno, vamos por favor al libro de Jeremías, capítulo 25. Este pasaje habla acerca de los 70 años en Babilonia. Los 70 años en Babilonia. Recuerden que hubo 2 deportaciones y en una de ellas estaba Jeremías. Daniel también estuvo por allí. Miren lo que dice Jeremías hablando acerca de lo que va a suceder. Jeremías capítulo 25 verso 11 dice así: toda esta tierra será puesta en ruinas. ¿Cuál? Todo Israel, Jerusalén. Y en espanto.
Y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuánto? 70 años. Era una profecía. Era una profecía. Dios tiene un propósito con el castigo, ¿sabían ustedes? Dios tiene un propósito con el castigo. Dios tiene un propósito con la tribulación. Dos actitudes que se toman cuando alguien está en prueba es preguntarse, ¿por qué yo? ¿No se han dado cuenta? ¿Por qué yo? Si yo soy tan bueno, si yo soy tan justo. Tal vez eres justo desde el momento en que caíste en prueba. Porque he visto también muy frecuentemente la gente que cae en prueba, es la manera más fácil. Yo conozco rodillas, yo conozco piernas como si no tuvieran rodillas más bien. Que nunca se doblegan. Las piernas como las del becerro en la profecía ya en el Apocalipsis, que no tenía rodillas ni tobillos. Pero cuando llega el momento de la prueba, es el momento más fácil de doblar las rodillas. Me ha sucedido a mí. Me ha ocurrido a mí. Y casi siempre entramos en la prueba en el momento en que menos esperamos. Pero es la manera más práctica en que Dios nos tiene a nosotros como Él quiere. Simplemente por amor y misericordia a nuestra salvación. Así que la prueba tiene un propósito. Y dice aquí Jeremías profetizando acerca de esto: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y dice el capítulo 29, verso 10. Porque así dijo Jehová. Cuando Dios dice, así se hace, iglesia. Cuando Dios dice, así será. Por eso, por más de que los cristianos se tapen los oídos para no escuchar lo que está sucediendo, esto seguirá sucediendo, iglesia. Y hay muchos que toman la profecía y le dan 4 o 5 vueltas para llegar a la conclusión de que nada de esto es para la iglesia. Y nada más errado de eso. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. En el capítulo 25 está hablando de la profecía que van a servir a Babilonia 70 años. En el capítulo 29 dice: pero cuando se han cumplido los 70 años, es decir, por más de que me pidan, el castigo son 70 años. Son 70 años. Porque así dijo Jehová, porque así 70 años serán y 70 años fueron. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Allí viene la misericordia de Dios. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Es decir, les voy a permitir la diáspora, les voy a permitir ser esparcidos, les voy a permitir estar 70 años en esclavitud, pero cuando esos 70 años sean cumplidos, entonces yo voy a tener misericordia de ustedes. Vamos al libro de Daniel. Si tú lees Jeremías, tienes que leer Daniel. Y si lees Daniel y Jeremías, tienes que leer Ezequiel. Dice así leámoslo ya de una vez del verso, no, mentiras. Capítulo 9, verso 1, perdón. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel, allá aparece Daniel. Entonces, Jeremías está profetizando que serían 70 años. También profetizaría, miren los números perfectos de Dios. Está hablando de 70 años de aflicción. Al año 70 o cuando se cumplan 70 años, vendrá la misericordia de Dios. Y Daniel habla exactamente lo mismo. En el año primero del mes de reinado, yo Daniel miré atentamente a los libros, el número de los años de que habló Jehová. ¿A quién? Lo que acabamos de leer. Él estaba leyendo la palabra, Daniel estaba leyendo los escritos, los manuscritos, la Torá. ¿Sí? Y se dio cuenta y dijo: wow, Jeremías profetizó que eran 70 años. ¿Sabes qué año era?
el año 67. Faltaban 3 años para que se cumplieran los 70 años de esclavitud. Bueno, se los voy a resumir. Y comenzó Daniel entonces a clamarle al Señor. Yo estoy seguro que Daniel no le estaba diciendo: Señor, faltan 3 años, pero por favor, hasta aquí. No, ya estaba dictaminado de parte de Dios que fueran 70 años. Ya estaba dictaminado de parte de Dios. Era el año 67 y él rogaba a Dios por su pueblo. Claro, él le dolía a su pueblo. Aquellos años que debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. En ningún momento dijo Daniel: Señor, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué si somos tan buenos? No, él lo reconoció. Esto nos vino por desobedientes. ¿Alguno se ha podido dar cuenta en el momento de prueba por qué sucedió? En ese aspecto yo no he sido duro, ¿cierto, amor? Siempre. El día de mi accidente, ese día dije yo: me lo dijeron, me lo advirtieron. Es más, pensaba yo que iba a ser peor. Yo pensaba que iba a ser peor. Y en medio de su misericordia, Dios solamente permitió que casi muriéramos, solamente casi. Ya estaba dictaminado. En el año 67 entonces Daniel comenzó a orar. Miren la respuesta de Dios. La respuesta de Dios para ese hombre. Y aquí viene la profecía, tal vez la profecía más hermosa que tiene la palabra del Señor. La profecía escatológica. Está en el Antiguo Testamento, no está en Apocalipsis. Y es la profecía más hermosa cuando tú la entiendes. Espero que hoy la podamos entender todos. Amén. Señor, ayúdame a explicarla. Y le responde Dios y le dice, porque él le pregunta: Señor, ¿y qué de mi pueblo de aquí en adelante? ¿Qué va a suceder con nosotros? 70 semanas están determinadas, di conmigo, determinadas. Es decir, que por más de que no queramos escuchar la profecía, la escatología bíblica, está determinado que así será. Está determinado lo que está sucediendo y lo que vendrá. Dios ya lo determinó. ¿Qué es determinado? Determinado es algo que tiene que suceder. Determinado es algo que Dios dijo que tenía que pasar. Y así va a ser. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, es decir, Jerusalén. Ya está determinado. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Siempre la prueba tiene una razón de ser. Cuando Dios nos permite una prueba es porque Él quiere algo de nosotros. Porque hay cosas que tienen que salir de nosotros. Dios sabe por qué nos permite entrar en un tiempo determinado. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. ¿Cuál? La que le está dando a Daniel. Y ungir al santo de los santos. Regálame, por favor. Yo quisiera que ustedes estuviesen atentos a esto que les voy a leer. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, aquí. El propósito de las 70 semanas. Hay 5 propósitos. 6 propósitos, básicamente, para esas 70 semanas. Esas 70 semanas que están dispuestas, que ya están escritas por Dios
y que así deben suceder. Primero, terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad, es decir, un pueblo que ha sido pecador durante muchísimos siglos, y estas 70 semanas, finalizando estas 70 semanas, todo este pueblo va a reconocer su pecado. Traer la justicia perdurable, es decir, traer la justicia que va a ser permanente. La justicia que estamos viviendo hoy en el mundo es una justicia efímera. Mucha de esa justicia es injusticia. Mucha de esa justicia no tiene razón. Es una justicia humana, es decir, es una justicia con defectos. Lo que es justicia dentro de nuestras leyes humanas, lo que es justicia para alguien puede ser injusticia para otra persona. Dentro del mismo marco. Pero esta justicia va a ser una justicia que permanezca. Sellar la visión y la profecía, esta que se le está dando a Daniel en este momento, en el año 67, antes que terminase el cautiverio de Babilonia. Y por último, ungir al santo de los santos, Jesucristo. Ungir al santo de los santos, Jesucristo. Óiganme bien, le está dando Dios la profecía a Daniel en el Antiguo Testamento, siglos antes de que naciera Jesús. Dios sabía que a Jesús no lo iban a recibir como el Mesías, como el santo de los santos. Pero era necesario que a partir o a través del propósito de estas 70 semanas era que el pueblo de Israel reconociera a Jesús como su Mesías, como su Salvador, como el único medio para obtener la salvación. Continuamos. Dice así entonces, lo voy a leer acá. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, Jerusalén estaba destruida. Cuando vino el cautivo babilónico, destruyeron toda la ciudad. Sus puertas, sus murallas, el templo estaba todo destruido. Pero Dios, a través del tiempo, utilizó mandatarios y utilizó judíos prominentes como Esdras y Nehemías para que ellos tomaran el liderazgo y reconstruyeran la ciudad. Es decir, que desde el momento en que se da la orden de reconstruir nuevamente Jerusalén, desde ese momento, y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, es decir, desde el momento que se da la orden para edificar y hasta el Señor Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas, es decir, 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas. Ahora vamos a ver, vamos a desglosarlo, regálame el marco. Dale atrás. El siguiente. Una semana profética, una semana para Dios es una semana de años, es decir, 7 años. La Biblia habla de una semana profética, son 7 años. Es decir, que 70 semanas son 490 años. Ese es el periodo completo de las 70 semanas. Sigue, por favor. Ay, no, antes. Se me han confundido las diapositivas. Devuélvela. Bueno, devuélvela. 490 años, devuélvela. Ok, listo, vamos a explicarlo aquí mejor. 7 semanas más 62 semanas. Son 69 semanas que son 490 años. Desde el momento en que sale la orden, que es en el año 444, cuando Artajerjes le dice a Nehemías que puede ir a reconstruir, le da los recursos, le da
las autorizaciones para que pase por todo el territorio, vaya y tome todo el material y vaya y reconstruya nuevamente el templo y las puertas y los muros de Jerusalén. Ese tiempo en el que los judíos que regresan nuevamente se tardan para reconstruir el templo son exactamente 49 años. La Biblia es perfecta, iglesia. La Biblia es perfecta. Es decir, te dijo 7 semanas, que es el primer periodo, más 62 semanas. El primer periodo se cumplió exactamente, bueno, todo se ha cumplido exactamente, pero el primer periodo de las 7 semanas fue 49 años que se tardaron ellos en reconstruir nuevamente Jerusalén. Ok, la reconstrucción de Jerusalén tomó 49 años. Quedan 62 semanas más de años. Por 7 años son 439 años. ¿Cómo? 434 años, es decir, cumpliéndose la semana 69, que fue cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Recapitulemos un poquito, no sé si estoy haciéndome entender bien. 7 semanas más 62 semanas, 69 semanas. Comienzan las semanas cuando se da la orden de reconstruir el templo. Transcurren las primeras 7 semanas, que son 49 años. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando está reconstruido el templo. Quedan entonces restantes 62 semanas. Ese periodo de tiempo son 434 años. El calendario judío es un calendario de 360 días, no es de 365 como el de nosotros. 360 días cada año. Si tú multiplicas esos días, 360 años por 483 días, son exactamente 173.880 días. Pero milagrosamente, si tú los divides en el calendario nuestro de 365 años, exactamente da la fecha, coincide la fecha perfecta con la muerte del Señor Jesucristo en el año 33 después de Cristo. En el año 33 después de Cristo. Allí están cumplidas entonces 69 semanas. Falta una semana. Falta una semana. Aquí entra entonces la iglesia. Lo que vimos en primer lugar. Regálame el diagrama. Hasta aquí están cumplidas 69 semanas. Desde el año 444, cuando Artajerjes le dio la orden a Nehemías de reconstruir los muros. Y en el año en la semana 69, en el año 33 después de Cristo, están cumplidas las semanas 69 exactamente. Muere el Señor Jesucristo. Comienza la iglesia. Comienza un periodo que se llama el periodo de la gracia. Allí hay un alto, hay un stop. Allí se para el reloj profético de Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia entra. Porque la iglesia hace parte del plan de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando leímos hace unas semanas cómo el rey tenía todo dispuesto para las bodas de su hijo y no quisieron entrar? No quisieron entrar. Tuvieron que llamar a los pordioseros, a los enfermos, a los cojos, a los mancos. Todos estos somos nosotros. Los que por misericordia la invitación fue extendida primero al pueblo de Israel, pero ellos no lo quisieron. Por eso fuimos invitados nosotros. Nosotros somos sus invitados ahora. La época de la iglesia, es decir, la era de la gracia, es un periodo indeterminado. Ya han transcurrido más de 2000 años para ello. Pero es un periodo que también está conectado, conexo perfectamente con la historia de Israel. La historia de Israel ha tenido muchos momentos de dolor. Fueron cautivos por 430 años. Han sido dispersos por el mundo entero. Y como todas las pruebas, los momentos difíciles tienen un porqué o un para qué. Dios va a permitir otro periodo en el que la iglesia vuelve a desaparecer. Es un periodo de 7 años. Es un periodo en el que la iglesia ya tiene que estar en las bodas del Cordero.
Ese periodo, déjame ver los motivos por los cuales son las 70 semanas. Ese periodo concluye exactamente cuando termine la semana 70. Falta una semana, ¿verdad? Una semana. 7 años, que son los 7 años que va a durar la gran tribulación. Es decir, la ira. También la Biblia lo habla acerca de la ira. ¿Para qué? Para que después de que terminen estos últimos 7 años, que es la semana 70 de Daniel, suceda esto en el corazón del pueblo de Israel. Termine la prevaricación, se ponga fin al pecado, se expíe la iniquidad. Es decir, Dios va a permitir que otra vez el pueblo de Israel sea santo delante de Él. ¿Por qué? Porque van a reconocer a Jesús como su Salvador. El plan que Dios desde siempre diagramó para el pueblo de Israel y que no han podido entender. Solo muy pocos lo han podido entender. Traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, Jesucristo. En ese momento terminará la semana 70. La semana 70 no es para la iglesia. La semana 70 no es para nosotros. Esta semana que falta, que también es llamada en la Biblia como el tiempo de la ira de Dios. Cuando la ira de Dios sea desbordada sobre la tierra y sobre los habitantes de la tierra, sobre los pecadores. Y la iglesia que se vaya con Jesús no es pecadora. Es decir, aclaro esto, no porque pertenezcamos a una iglesia nos vamos a ir con Jesús. Jesús viene por una iglesia sin pecado. Mi esposa utiliza una frase muy frecuentemente, es sin mancha y sin arruga. Nuestro vestido no puede tener mancha. Nuestro vestido lo mancha el pecado. Nuestro vestido lo arruga nuestro mal comportamiento. Cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, estamos poniendo una mancha, una mácula en nuestro traje de bodas. Las novias, las que se han casado aquí, pueden hallarme la razón a mí, como una novia guarda estrictamente su traje. El traje tiene que estar totalmente perfecto, totalmente guardado, no importando si ese traje viene del exterior. Si tú lo pides por internet y viene del otro extremo de la tierra, ese traje tiene que llegar a tu boda perfecto. Perfecto. Las novias cuidan cualquier mínimo detalle. Por eso es que se ven tan bonitas. Porque no sé cómo se llaman esas cosas, pero el tocado, ¿sí? El vestido, cuando hay guantes, los guantes, cuando es el velo, los zapatos, bueno, todo lo que conforma el ajuar de una novia tiene que ser perfecto. Así quiere Dios que nosotros, la novia del Cordero, estemos delante de su Hijo. Por eso nos ha elegido y para eso nos ha elegido. Se ha levantado también una nueva ola en que la gente dice que, primero, que el tiempo está muy lejano. Algún día hace no mucho tiempo alguien me decía, pero aún no es el tiempo, pastor. No, aún no es el tiempo porque estamos aquí. Si fuese el tiempo, estaríamos disfrutando de las bodas del Cordero. Pero es que aún no es el tiempo, pero el tiempo puede ser un par de horas o un par de días. También puede ser un par de años o un par de siglos. Yo no lo sé. Pero si yo leo la palabra me dice que los tiempos están cumplidos y que Jesús ya viene. Recuerden ustedes que para Dios un año es como 1000 años. Alguien le dijo, Señor, le dijo a Dios, Señor, ¿para ti qué es $1 millón, Señor? O sea, los de la prosperidad, ¿no?
¿Para ti qué es $1.000.000? Le dijo, hijo, para mí $1.000.000 es como un centavo. Y le dijo, Señor, entonces regálame $1.000.000. Y el Señor le dijo, espérame un par de días, hijo. Porque para Dios un año es como 1.000 y 2 como 2.000. Para Dios el tiempo no pasa. Nosotros somos los que necesitamos hacer uso de la gracia. Nosotros somos los que necesitamos atender el llamado hoy, que hay tiempo. Como en los días de Noé. En el momento en que Dios cerró con su propia mano la puerta de la barca, si quiero estrenarlos. ¿Sí recuerdan la parábola? He escuchado gente diciendo, ojalá el Señor no venga porque es que me quiero comprar mi apartamento. Es que estoy estrenando un carro. En las moradas celestiales no vamos a necesitar de carros, iglesia. Y vamos a vivir en la construcción más hermosa que jamás se haya construido. Porque será construida con piedras preciosas. El mar será un mar de cristal. Así que lo material no sea lo que nos impide lograr la gloria de Dios. O el afán por conseguirlo. ¿Por qué no te congregas? Es que estoy estrenando una casa que Dios me regaló. Ese es el pretexto, la respuesta de Dios sobre las vidas. La iglesia no pasará por la ira. Quiero regalarles ya para finalizar estos bellos versículos. Quisiera que ustedes, porque sé que muchos de ellos nunca los han escuchado, porque sé que muchos no leen la Biblia. Romanos capítulo 5, verso 9. Romanos capítulo 5, verso 9. Dice así: pues mucho más, estando ya justificados, voy a leerlo en el video, ¿cierto? Es mejor. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, tú y yo somos justos por la sangre de Jesús. Tú y yo somos justos por la sangre de Jesús. Ya habiendo sido justificados por Él, por esa justificación, seremos salvos de la ira. De ese periodo de 7 años donde dice Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19. Miren lo que sucederá aquí en la tierra. Que el mismo Juan le da de 13 capítulos. Del capítulo 6 al capítulo 19 de Apocalipsis. Todos esos serán los episodios que sucederán en la ira. Vamos a estudiarlos en estos días. ¿Seremos salvos entonces de esos 7 años de tribulación? Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿Quién lo resucitó de los muertos? Dios. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos libra de la ira venidera. Solamente es creer en Jesús y ser santo para Él. Así nomás nos libramos de la ira. Si ustedes creen que está haciendo calor últimamente, las temperaturas se aumentarán de una forma extraordinaria. Habrá escasez de comida, habrá escasez de agua potable, habrá más terremotos y habrá muchas más guerras. No es un tiempo para experimentar. Nadie se va a gozar en ese tiempo, iglesia, porque es un tiempo de aflicción, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, como nunca antes se ha visto aflicción en la tierra. Así que nadie va a disfrutar de lo que dejemos los cristianos. No van a tener oportunidad de disfrutarlo.
Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él no nos ha puesto para ira, nos ha puesto para salvación. Dice también Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, eso nos está hablando a ti y a mí. Es para nosotros. Por eso les decía yo ahora que soportemos las dificultades, tengamos paciencia. No es fácil, pero hay que hacerlo. Yo también, cuando somos pacientes, ¿verdad? No cuando andamos como el osito. ¿Cómo es que andaba el osito? Con una pata en el mundo y con otra pata en la iglesia. La solución es cortarle la pata. La pata del mundo, ¿no? Sí, no es a cortar la pata de la iglesia porque... Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Sobre quiénes? Sobre el mundo entero vendrá un tiempo de calamidad, un tiempo de prueba, de lucha, de ira, para probar a los que moran sobre la tierra. Recuerden que toda prueba tiene un objetivo. Será probado todas las personas que estén sobre la tierra. Todas las que estén sobre la tierra cuando estemos nosotros en las bodas del Cordero. Lucas capítulo 21, verso 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, que seamos dignos de escapar, de no estar en el momento de lo que se avecina. Para estar o para no estar es esto. Es esto. En un momento se toca la final trompeta y la iglesia sale. Pero en un momento se toca la final trompeta, la iglesia sale y los condenados a la ira aquí se quedarán. Los que no han sido tenidos por dignos, los que no han tenido paciencia. ¿Conoces gente que está en el mundo porque no tuvo paciencia? No, es que en el mundo me iba mejor. Es que cuando estaba en pecado me iba mejor. La gente me dice que yo me veía mejor, en mejores condiciones cuando estaba en el mundo. No, esta prueba es muy grande para mí. No se tiene la paciencia suficiente para soportar las diversas pruebas, dice la palabra del Señor. Seremos sometidos a diversas pruebas, pero es necesario que seamos pasados por esas pruebas. Isaías capítulo 57, verso 1. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Wow. Me parece impresionante. Si tú y yo somos justos, vamos a ser quitados del tiempo de la aflicción. Una aflicción como nunca ha habido sobre la tierra. Un hambre como nunca ha habido sobre la tierra. Una escasez de agua como nunca ha habido sobre la tierra. Muerte como nunca ha habido sobre la tierra. Injusticia como nunca ha habido sobre la tierra. Primera de Corintios 15, 51, creo que ya lo leímos, no sé. Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. Sí, ya lo vimos, ya lo leímos. Ok. Apocalipsis 5, 16. Dime.
Apocalipsis 5. No, bueno, lo apunté mal. Isaías 26, 20. Yo creo que este es el versículo más hermoso y con este me quedo y con esto cierro. Es el versículo más romántico que le puede decir Dios a su iglesia. Me parece a mí la manera más hermosa que Él puede decirnos a nosotros. Estén atentos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. ¿En cuáles aposentos? En los aposentos del cielo. Cierra tras ti tus puertas. Dice la palabra del Señor que estaremos en las bodas. Cuando la novia entra con el novio, cierra la puerta. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos celestiales. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito. No son sino 7 años. Un poquito de tiempo. Si comparamos con la eternidad, 7 años no son nada. Pero imagínate una boda de 7 años. Por un momento, en tanto que pasa la indignación. Hoy nos está haciendo Dios un llamado, iglesia, a que estemos atentos, seamos justos, tengamos paciencia, esperemos el tiempo. Que no caigamos en creer doctrinas falsas. Al que está viviendo un tiempo de opulencia, no le conviene. No le conviene creer que Jesús viene por su novia. Al que está viviendo un tiempo de prosperidad, tú nunca escucharás esos ministerios prósperos, grandemente prósperos, hablando sobre estos temas. Les interesa más la comodidad, el avión privado, la mega iglesia porque es para el Señor. Ah, por cierto, nosotros nos vamos de aquí. No sé cuándo, pero nos vamos de aquí. No sé si para el cielo, pero nos vamos de aquí. Hay una promesa y yo la creo. Y la sigo creyendo. Y sigo trabajando en ella. Nadie me ha dicho, solamente una persona, alguien me ha dicho, Rodolfo, me dijo, en tal lado vi un lote. Ah, sí, mi mamita también me lo ha dicho. Pero nadie me ha dicho, nadie está trabajando en el asunto. Estamos trabajando en lo que nos vamos, iglesia, nos vamos, créanlo. Estamos trabajando en eso. Dios nos ha puesto a trabajar en ello. Y lo vamos a ver. Salvo que seamos arrebatados antes. Ahí sí ya no me interesa. No me interesa. Aunque también si no se da, pues me da lo mismo. Pero sí se va a dar. Sí se va a dar. ¿Cierto, pastora? Sí se va a dar. Amén. Entra un tiempo. Espera un tiempo. Tranquilízate un tiempo más. Aliéntense los unos con los otros. Prediquemos este evangelio. No nos callemos. Prediquemos la verdad que es necesaria. No tergiverses el mensaje. Decía un caballero, Miles Monroe, no lo puedo sacar de mi corazón. ¿Qué puedo hacer? Decía este señor hereje, por cierto, que es el padre de todo ese evangelio de la prosperidad en Centroamérica. O fue, porque Dios le presentó, a mí me presentó un puente, a él le presentó un avión del cual se cayó y se mató el señor con toda su familia y todo su ministerio. Dios quiera que hayan tenido tiempo de arrepentirse. Yo pienso que sí. Porque mientras un avión se está cayendo a 3,000 pies de altura, es decir, a 3 kilómetros, ¿sí, Iván? 3,000 pies son 3 kilómetros. Porque un pie son 33 centímetros. Uy, pastor, qué pena. Mientras un avión desciende en picada 3 kilómetros, yo tengo tiempo de decirle, Señor, perdóname de todas las herejías que dije aquí en la tierra.
Es más, iban para un congreso y yo me imagino el maletín de él lleno de herejías. Yo creo que diría: Señor, perdóname por todas las herejías que dije y las que iba a decir también. Porque él decía: viniendo pronto no es el mensaje, decía él. Y yo hoy te puedo decir: viniendo pronto es el mensaje. Viniendo pronto es el mensaje. La comodidad no nos va a hacer desviar, o el anhelo por lo que querramos aquí en la tierra lograr no nos va a desviar de nuestra meta, de nuestro objetivo, que es viniendo pronto es el mensaje. Un aplauso para el Señor. Cristo viene. Dile a la persona que está a tu lado: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, iglesia. Cristo viene pronto. Y a todos los pacientes, a todos los que han obedecido, a todos los que han esperado, todos tenemos una recompensa en el cielo. Habrá valido la pena, iglesia. Habrá valido la pena. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias, Dios del cielo, Señor, porque tú has provisto un plan, Padre, maravilloso para nosotros como iglesia. Tú has provisto un plan, Dios del cielo, para tu pueblo, y tú no quieres, Dios del cielo, que nadie, absolutamente nadie, pierda su salvación. Y allí estamos incluidos nosotros, Padre maravilloso. Dios, gracias te doy porque tú has tenido a bien que hagamos parte de la iglesia. Ayúdanos, por favor, a mantener, Dios del cielo, nuestra corona hasta último momento, Padre maravilloso, Señor. Ayúdanos, Padre santísimo, a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tener la verdad en nuestro corazón, no solamente en nuestra boca, porque tu palabra dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ayúdanos, Dios del cielo, no solamente a predicar el evangelio, sino a vivir el evangelio, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, no solamente a juzgar a los que no están en la iglesia, Papito Santo, porque tendemos a eso, a creernos justos, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, Señor amado, a tener misericordia de aquellos que necesitan misericordia, y a vivir nosotros, Dios del cielo, de una manera que obtengamos la salvación, Padre Santo, Señor. Yo quisiera hacer una oración, todos con sus ojitos cerrados, por favor. Si alguien quiere hacer reconstruir su relación con Dios, si alguien cree que hoy necesita entregar nuevamente su vida al Señor, si alguien no estaba seguro o no está seguro de su salvación, yo quisiera que tú levantes tu mano. No te voy a hacer pasar al frente. Solamente levanta tu mano porque yo quiero orar por ti. Aleluya. Levanta tu mano bien alta porque yo quiero ver esas manos levantadas. Padre maravilloso, yo hoy oro, Dios del cielo, Señor, por estas vidas, Papito Santo, Señor, por estas almas que hoy quieren, Dios del cielo, Señor, reconstruir su relación contigo. La iglesia no está para juzgar, Padre maravilloso. La iglesia está para transmitir el mensaje de salvación, Dios del cielo. Padre, yo te pido, por favor, que tú nos ayudes. Allí yo también estoy incluido, Señor. Ayúdame, Padre, ayúdanos, por favor, a mantener esa relación contigo. Esa relación que si en este momento tú vienes por tu iglesia, Jesús, podamos hacer parte de esa novia escogida, Padre de la gloria. Yo quiero hacer una oración con ustedes y ustedes la van a repetir en voz alta conmigo, por favor. Repitan después de mí. Padre Santo, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Y hoy reconozco a Jesús como la única vía para ser salvo. Te pido hoy, por favor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Perdona mis pecados, perdona mis debilidades, perdóname, Señor, y dame salvación. Te lo pido, Jesús, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque hay fiesta en el cielo.
Por ahí, por alguien